San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 23. Tentado en el desierto, probado en todo. El comienzo de la vida pública de Jesús también está marcada por las tentaciones en el desierto. Mateo 4, 1:11, Lucas 4, 1:13. Probablemente el Evangelio recoge en un solo episodio las dudas que probablemente acompañaron a Jesús durante todo su ministerio. 3 son las tentaciones y 3 son las respuestas de Jesús. Frente a la tentación de convertir la piedra en pan, Jesús responde que no solo de pan vive el hombre. Frente a la tentación de recibir el poder y la gloria de los reinos, Jesús contesta que es preciso adorar solo a Dios. Y frente a la tentación de tirarse desde el alero del templo de Jerusalén para ser defendido por los ángeles, Jesús responde que no hay que tentar a Dios. Si eres el Hijo del Hombre, haz que ordena que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3. Es el deseo de apropiarse más que de recibir. El deseo de controlar la propia vida en lugar de vivir con las manos abiertas. Los milagros no pueden ser la base de nuestra confianza en Dios. Simplemente hay que confiar en Él. Ocurra lo que ocurra, vivir de la providencia divina es vivir con las manos abiertas. En el contexto de una sociedad de consumo, esto se hace aún más difícil porque se está acostumbrado a tomar todo aquello de lo que uno pueda apropiarse. Por el contrario, Dios invita a vivir en una actitud de receptividad más que de reivindicación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Mateo 4:6. Es la tentación de restaurar el reinado de Dios por medios humanos, mediante la ostentación, el baño de multitudes, los gestos que impresionan el mundo. Pero todo esto es tan solo un momento de entusiasmo en lugar del crecimiento sólido y paciente. Puede ser que el reino de Dios progrese en proporción directa al declive de la propia popularidad. Tratar de impresionar a los demás, solicitar su aprobación, pueden ser tentaciones muy reales. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Mateo 4:9. Es la tentación más astuta porque es la de adorar otras cosas distintas de Dios. Guárdense de los ídolos, escribe Juan en primera de Juan 5:21. El orgullo rara vez es rebelión abierta contra Dios, porque será demasiado absurdo. Más bien el orgullo siempre coloca algo al lado de Dios. Es el intento en la práctica de servir a dos señores. Mateo 6:24. A veces se deifica un principio o una idea y se somete todo lo demás. Las tentaciones nos
se dirigen tanto a cuestionar su misión en cuanto a la manera de llevarla a cabo. La pregunta clave es, ¿cuál es el estilo mesiánico? ¿Cuál es el estilo de Dios? Jesús sufre las tentaciones de un mesianismo regalón, populista, brillante, sin esfuerzo y de mucha espectacularidad. Son todos atajos para saltarse la cruz. Jesús resiste a las tentaciones porque opta por el estilo de su Padre, confía plenamente en Él hasta tal punto de estar dispuesto a una aparente impotencia del amor y de la sencillez cotidiana. Hoy también no deja de ser una tentación el apostolado de espectáculo masivo sin llegar al corazón de los hombres y de las mujeres. Uno se pregunta cómo será posible hacer el bien sin recurrir a la eficacia, a la riqueza y al poder. La contemplación de Jesús tentado en el desierto es una ocasión privilegiada a escucharlo y pedir la gracia de entender su estilo. ¿No sería un momento también para reflexionar sobre el propio estilo apostólico a que se da importancia y que hay que cambiar? San Pablo dice que aquel que siembra con miseria, miseria cosecha. El que siembra con generosidad, generosamente cosecha. Segunda de Corintios 9, 6, 10. Se coloca la generosidad en los medios o en la persona que se entrega con autenticidad, confiando en aquel que es el protagonista de la evangelización. Las tentaciones se desarrollan en el desierto, donde no hay escapatoria posible. En su inmensidad no hay más que soledad. Es un lugar en el que no se puede hacer nada. No, y quizás sea esta la mayor prueba, no poder hacer nada. Y si pudiera hacer algo, no habría nadie para admirar la obra. No hay más que soledad. El desierto es el lugar de la verdad que hace ver cuál es la inspiración real de la propia vida. Si se busca a Dios y solo a Dios, entonces se puede ir al desierto sin temor, porque se tiene la certeza de que Dios está allí. Pero si por el contrario se espera de la vida algo más que Dios, no se debe ir, pues ese más que se busca no se podrá encontrar allí. Probado en todo, el lugar que ocupa el relato de las tentaciones inmediatamente después de la narración del bautismo revela la importancia que los evangelistas concedían a este suceso. La realidad de las tentaciones en la vida de Jesús contienen una buena noticia porque se resalta un Jesús que fue probado en todo de la misma manera que todos. Hebreos 2, 17, 18,
4:15. Y ilumina al discípulo cómo enfrentar las tentaciones. Por una parte, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Hebreos 4:15. Y por otra parte, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Hebreos 2:18. En la vida de Jesús las tentaciones fueron una realidad. La tentación de abusar de su poder constituía para él un peligro siempre actual. Durante toda su vida y hasta el final, Jesús tuvo que afrontar situaciones que ponían en juego la significación y el espíritu de su misión. Estas tentaciones se limitan al episodio del desierto, no solamente, sino que están diseminados a lo largo de su vida. Frente a la pregunta de quién soy yo, Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 13, 23. Entonces Jesús comienza a explicar el escándalo de la cruz y preparando a los apóstoles mediante el primer anuncio explícito de la pasión. Pero Pedro lo toma aparte, trata de disuadirlo. Jesús reacciona: quítate de mi vista, Satanás. Tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Es la tentación de preferir el éxito humano al sufrimiento. La tentación propuesta por Pedro es muy razonable y justamente en eso radica su mayor peligro. Toda tentación es razonable, de lo contrario no sería realmente seductora. Siempre hay algo de bueno, algo de sensato en el mal que atrae. Pedro juzga según criterios humanos, pero Jesús está guiado por la voluntad de su Padre. En su primera respuesta, Pedro reconoce en Jesús al Mesías, al que quería seguir, pero en el segundo pasaje se atribuye el papel de guía, sabiendo qué es lo mejor y quiere convertir a Jesús en discípulo suyo. Acercáronse entonces los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mateo 16:1. Parece una petición razonable porque se piden pruebas de autenticidad. Si alguien reclama algo, que dé pruebas de ello. El problema es que los escribas y los fariseos, bien versados en las escrituras, quieren que Jesús muestre su conformidad con la imagen que ellos se habían hecho del Mesías. El peligro que se esconde tras su petición es grave porque afecta a la naturaleza misma de la misión de Jesús. Su falsa interpretación de la Escritura había producido en ellos ciertas ilusiones. Es la tentación de responder a expectativas, responder a las esperanzas de otros, ceder al respeto humano y satisfacer sus deseos, en lugar de ser auténticamente uno mismo. Jesús
no cae en la trampa, porque lo que gobierna su vida es la voluntad del Padre, no las expectativas humanas, porque sobre esta voluntad se construye el reinado de Dios. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Esta tentación es un auténtico combate, agonía en griego. Se encuentra una diferencia entre lo que yo quiero y lo que tú quieras, pero en cada oposición sigue siempre firme el abandono, que sea como tú lo quieras. Jesús tuvo que luchar hasta sudar sangre para mantenerse fiel a su misión. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es como si ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan 7:2-5. Incluso su familia fue para Jesús fuente de tentación. La situación no deja de ser atractiva. Si Jesús hace milagros, sus parientes desean que se muestre. ¿Por qué no realizar estos milagros en Jerusalén, donde tendrán más repercusiones? Quien quiere afirmarse no actúa a escondidas, pero Juan aclara que sus parientes no creían en él, por ello su interés era más bien para sacar provecho de los talentos de Jesús. Evidentemente, Jesús rechaza este enfoque de abusar de los propios talentos al margen de la misión. Jesús fue tentado en su vida cotidiana. Lo que siempre estaba en juego era el método de su apostolado. Nunca se ponía en cuestión el reinado de Dios en sí mismo, sino solo la manera de establecerlo. La tentación consistía en ceñirse la corona sin tomar la cruz, en restaurar el reinado por el camino del éxito en lugar de hacerlo por la vía del fracaso, en escoger la popularidad en lugar del sufrimiento, en preferir un planteamiento superficial y egoísta para su vida en lugar de la voluntad de Dios Padre. El Jesús tentado es un Jesús cercano, porque uno se siente comprendido en su debilidad y en su lucha. Además, con su ayuda se tiene la seguridad de que en el abandono y en la confianza se aliviará el camino con tal que se opte por el camino de Dios. No han sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más que sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará modo de poderla resistir con éxito. 1 de Corintios 10:13.